Hola, mi nombre es Oscar Carrasco, soy escritor y asesor lingüístico, y les doy la bienvenida a mi canal Lengua de Oc, en el cual trataré temas relacionados con el uso de la lengua castellana. Y bueno, en este primer programa voy a ocuparme de una coma que aparece en el nombre que el gobierno peruano le ha dado al año 2024. Veamos. Según el Decreto Supremo 129-2023 de la Presidencia del Consejo de Ministros, el año 2024 ha sido declarado como Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. ¿Cuál es la información que supuestamente se nos está dando aquí? Y ahorita voy a explicar por qué digo supuestamente. Bueno, la información sería esta. El 2024 es el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Bueno, todo parece hallarse en orden, todo muy lógico, tiene sentido. Las batallas de Junín y Ayacucho se libraron en 1824, gracias a ellas se consolidó la independencia del Perú, y de ello se cumplen 200 años en el 2024, es decir, el bicentenario. Muy bien. Ahora viene la cuestión. ¿Dónde está el problema? Noten una cosa. Para poder hacer esta lectura tan lógica, tan sensata, he tenido que hacer una corrección en el texto original. Porque hay algo que está mal ahí. Y eso que está mal es esa coma. La de ahí, la primera. ¿Y por qué esa coma es un problema? Veamos. Lo que se cumple este año es el bicentenario de la consolidación de nuestra independencia. Desde un punto de vista gramatical, lo que tenemos aquí es un sintagma o grupo nominal. ¿Pero qué cosa es un sintagma o grupo nominal? Vamos a explicarlo rápidamente con un ejemplo sencillito. No se asusten, no vayan corriendo. Tenemos por aquí un sustantivo. Por ejemplo, camioneta. Y luego esta expresión, la camioneta de mi abuelo. Muy bien, todo esto es un sintagma nominal, es decir, un grupo de palabras que juntas funcionan como un nombre, ¿no? Las puedo usar como sujeto, como objeto directo, etc. El sintagma o grupo nominal tiene como núcleo un sustantivo, un nombre, que en este caso es camioneta. Los demás elementos son determinantes y modificadores que completan, precisan el significado de la palabra que constituye el núcleo. Entonces, aquí no me estoy refiriendo a cualquier camioneta, sino a una camioneta en especial, una camioneta específica, aquella camioneta que era propiedad de mi abuelo. Y todo esto es el complemento nominal, el que modifica el nombre. Y que en este caso está compuesto por un sintagma preposicional, que es aquel sintagma que tiene como núcleo una preposición, en este caso, la preposición de. Muy bien, entonces volviendo al sintagma nominal que nos interesa, bicentenario de la consolidación de nuestra independencia, tenemos aquí el núcleo, un sustantivo, bicentenario, mientras que de la consolidación de nuestra independencia es su complemento nominal. Necesario, imprescindible, porque la palabra bicentenario no puede ir sola, no puede quedar en el aire. Tenemos que decir de qué cosa, de qué hecho, de qué evento se cumplen 200 años. Y al igual que en la camioneta de mi abuelo, tenemos también aquí un complemento nominal constituido por un sintagma preposicional. Ahí tenemos a la preposición de, que enlaza al sustantivo con un término, ¿no? La preposición sirve de enlace, de gancho, de unión, ¿no?, entre ambos. Bueno, este término está a su vez compuesto por otros elementos, pero no vamos a complicarnos por ahora con eso. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre si yo escribo una coma aquí? Tal como aparece en el texto oficial del decreto. Pues bien, el problema es que escribir una coma ahí es como meterle un hachazo
a este sintagma, ¿no? Meterle un hachazo y romperlo, partirlo. Porque con esa coma le estoy indicando al lector que lo que viene a continuación ya no es complemento de la palabra bicentenario, sino que pasa a ser un elemento diferente que no tiene nada que ver con ese sustantivo. Entonces, con la coma, la información quedaría organizada de la siguiente manera. El año del bicentenario, coma, de la consolidación de nuestra independencia, coma, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Así pues, con la coma, tendríamos una serie de 3 elementos. Pero el texto organizado así no tiene sentido. En primer lugar, bicentenario es una palabra que, como ya dije, no puede caer en el aire, sola. Necesitamos un complemento que precise su significado, que nos precise de qué cosa se cumple el bicentenario. 200 años de qué. Y en cuanto al segundo elemento, año de la consolidación de nuestra independencia, pues eso ocurrió en 1824, es decir, hace 200 años, no va a ocurrir este año. Y esta lectura absurda surge precisamente a causa de esa coma, porque cuando se pone la coma ahí, se está quebrando el sintagma. Como dije, es como mandarle un hachazo y partirlo en 2 elementos completamente diferentes, separados el uno del otro. La ortografía de la lengua española nos dice claramente que, como regla general, la puntuación no debe romper la dependencia que se establece entre los grupos sintácticos más fuertemente vinculados desde el punto de vista sintáctico y semántico. En este caso, yo tengo aquí 2 grupos sintácticos vinculados, conectados, ¿no?, mediante la preposición de. Y yo no puedo separarlos sin comprometer el sentido de la expresión y del resto del texto. O sea, hay un vínculo semántico. La semántica se refiere a todo lo que está relacionado con las cuestiones del significado, del sentido. Entonces, aquí estos 2 elementos dependen de sí mutuamente. No pueden ir cada uno por su lado. Ahora, quizás algunos van a decir, ya pues Oscar, tanto problema por una coma, si igual se entiende. Igual se entiende, eso ya se convirtió en un clásico. No, lo entendemos porque conocemos el contexto histórico, conocemos la información que nos permite reconstruir la intención del emisor. Porque ya pues pensamos, reflexionamos, no, esto no puede ser, tiene que ser otra cosa. Pero ¿qué pasa si se trata de un tema cuyo trasfondo no conocemos, cuyo contexto ignoramos? Ahí puede transmitirse una información errónea al lector. Los signos de puntuación no están por gusto. Como dice Carolina Figueras en su Pragmática de la puntuación, los signos de puntuación señalan las estructuras del texto y revelan las intenciones del emisor sobre el modo como tales estructuras deben ser organizadas y utilizadas en el proceso de comprensión. Así pues, los signos de puntuación están para organizar el texto, no para marcar pausas. Eso de que la coma representa una pausa y el punto y coma una pausa mayor, que la coma es mentira. Olvídenlo, hemos vivido engañados. Entonces, cuando los autores colocaron esa coma en la denominación del año, lo que hicieron es transmitirle al lector una instrucción en la que le dicen que lo que viene a continuación no es complemento de este sustantivo, sino otra cosa completamente aparte. ¿Ya? Y no estoy aquí hablando de cosas abstractas, de jueguitos lingüísticos, que ya para mí qué me importa si yo no soy, yo no me dedico a esto. ¿No? ¿Qué tiene que ver conmigo? Es que son cuestiones prácticas, ¿no? Pues mucha gente gusta, no, yo soy práctico. Bueno, acá hay una cuestión práctica. Porque se trata de que el texto sea eficaz.
Cuando redactas un texto, tu texto tiene que ser eficaz, tiene que funcionar. ¿No? Se trata de que tu mensaje llegue a tu lector con claridad. Que si escribes A, tu lector entienda A y no B o C, o se quede pensando si quisiste decir D, E o F. Porque cuando tu lector esté leyendo tu texto y no lo entienda, se sienta confundido, tú no vas a aparecer por arte de magia a su lado para explicarle qué quisiste decir. Esa coma quiebra, rompe la secuencia sintáctica. Es por lo tanto una coma criminal. Sofía Rodríguez, en su manual de corrección de textos, en la entrada correspondiente a la coma, y también en algunas otras partes de este libro, menciona a la coma criminal, ¿no? Nos recuerda que la coma criminal más frecuente es aquella que se coloca entre sujeto y predicado, ¿no? Pero que también hay otros tipos de coma criminal, ¿no? Nos pone algunos ejemplos. Nos cuenta también que la expresión coma criminal fue acuñada por Alfredo Valle de Gregori, quien fue por muchos años supervisor de estilo en el diario El Comercio. Y bueno, Sofía cita a Alfredo Valle, ¿no? Quien escribió: la coma es verdaderamente funesta, mala, criminal, cuando interrumpe el tránsito normal entre los elementos esenciales de la oración. Y precisamente eso es lo que está haciendo la coma es en el sintagma bicentenario de la consolidación de nuestra independencia. Alfredo Valle escribía en El Comercio una columna titulada Borrones. Y las columnas que publicó fueron recogidas después en forma de libro en esta colección, ¿no? Del mismo nombre. En el número 2 de esta serie, Valle cuenta que en 1975 publicó en el diario La Prensa un artículo que tituló La coma criminal y su hermana la honesta. Nos dice: el título pegó, y los que saben de qué coma infame se trata, la llaman ahora asesina, perversa, canalla y cualquier otro sinónimo, pero partieron de mi artículo. ¿Por qué? Porque se pensaba que una comita no era nada. Sí, pues todavía muchos piensan, ay, ¿qué importa una coma, no? O que son adornitos, o como pasas y frutas confitadas que uno echa ahí a la masa del panetón. O sea, como que uno tuviera un frasco de signos de puntuación y lo vierta así sobre el texto. En una ocasión, una amiga acudió a la convocatoria de una editorial que buscaba correctores externos. Cuando ella le preguntó al dueño por la tarifa, resultó que le querían pagar una miseria. Ella entonces pues le dijo que no iba a trabajar por un precio tan bajo. Y el dueño, de lo más fresco, le respondió: pero señora, si solamente es poner puntos y comas. Y bien fácil que es poner puntos y comas, ¿no? Yo no sé cuál será el procedimiento para la redacción de este tipo de normas. No sé si estos decretos son revisados por algún corrector o correctora de estilo. Pero también ocurre que en ocasiones los correctores revisamos un texto, lo dejamos limpio, sin errores, y después aparece alguien que quiere hacer su aporte, o añadir, o cambiar cosas, o cree que al corrector se le pasó algo, ¿no? Y se introducen con los añadidos, nuevos errores. Lo peor es que muchas veces nadie nos avisa que el texto ha sido modificado. En ocasiones nos enteramos a tiempo y logramos evitar el desastre. Pero no siempre ocurre así y termina publicándose una versión del texto con errores diferente a la corregida.
Esto nos ha ocurrido en más de una ocasión, otros colegas y a mí, dice, tanto el sector privado como público. Pero bueno, como digo, desconozco cuál es el proceso en la redacción de estos decretos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para remediar esto? En este caso concreto. Nada. ¿No? Nada. Bueno, en primer lugar, los correctores del Diario Oficial del Peruano no pueden intervenir. Porque el decreto supremo tiene que salir publicado con el texto tal como vino de la Presidencia y el Consejo de Ministros, o tal como viene cualquier otra norma del ministerio o entidad correspondiente. Literalmente hablando, nadie puede cambiar una coma. No se puede, estarían alterando el texto de la norma. Ahora, existe un procedimiento establecido por ley y el Diario El Peruano, ¿no? Lo recuerda, ¿no? A las distintas entidades, ¿no? De los distintos poderes del Estado. La solicitud de publicación de fe de erratas deberá presentarse dentro de los 8 días útiles siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación solo procederá mediante la expedición de otra norma de rango equivalente o superior. Bueno, este decreto supremo fue publicado el 26 de noviembre. Así que hace rato que ya pasaron los 8 días hábiles. Ya no se puede hacer nada, pues. Sí, tal vez por ahí alguien diga, y recién avisas. Bueno, pues andaba con bastante chamba esos días. No tenía tiempo para ocuparme de este asunto. Así que durante todo el año 2024 vamos a estar viendo a esa criminal, a esa asesina, a esa perversa, a esa canalla, a esa descarada de la coma en todos los documentos oficiales, en todos los minutos, en todas las visiones. Sí, porque la denominación del año, ¿no? Como se indica en el decreto, tiene que incluirse en todos los documentos oficiales que se emitan durante el 2024. Bueno, para terminar, en cuanto a la otra coma, si bien es cierto, en principio no va coma delante de una conjunción, hay casos en los que esta sí es necesaria. En el libro 199 recetas infalibles para expresarse bien, obra colectiva del grupo Palabras Mayores, uno de los autores, José Castro, nos dice: hay oraciones en las que es preceptivo escribir una coma antes de la conjunción para evitar la anfibología o un cambio de sentido. Bien, entonces, esta segunda coma sí está bien colocada, porque le dice al lector que el sintagma de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho no es complemento de bicentenario, sino uno de los complementos de año. Ahí sí está bien el corte. Bueno, también está el tema de las mayúsculas y minúsculas, pero eso me ocuparé en otro video. Bien, esto ha sido el primer programa de Lengua de OC. Los invito a suscribirse, a hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones y a dejar sus comentarios. Tal vez tienen por ahí algunas preguntas, algunas dudas que necesitan, que desean que se les resuelva. Así que bueno, bienvenidos todos y bueno, les mando un abrazo a todas y todos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.